Como pudo ver en pantalla, ese ha sido nuestro campamento, el campamento que tuvimos esta semana, que pasó de lunes a viernes. Tantos estudiantes, tantos niños, pero la tarea principal fue hecha, predicarles el Evangelio. Así que le damos gloria al Señor por esas vidas transformadas. También tuve el gran privilegio de estar compartiendo con ellos por un tiempo el lunes y martes, y le damos la gloria al Señor por eso, por lo que Él está haciendo. Así que si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de enviar a sus hijos al campamento esta semana, pues a la próxima ocasión, por favor, déjenos saber cómo podemos ayudar. Pero créame que es una semana de diferencia, una semana donde ellos están enfocados en escuchar el mensaje del Señor. Así que el día de hoy reciban cada uno de ustedes una bienvenida. Para los que no me conocen, soy el pastor Jim Contreras de nuestra iglesia en español con Bell Shows, y siempre le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Algún anuncio muy importante, creo que el hermano Pedro lo mencionó, pero la próxima semana, inmediatamente después del servicio, si usted ya nos ha estado visitando por un tiempo y quiere saber cómo empezar a servir, quizás usted tiene un talento, ya sea para ayudarnos en el lobby, en el equipo de producción, o incluso alguno de ustedes quizás tiene una buena voz o toca algún instrumento, lo que sea. Si usted está interesado en cómo servir, el próximo domingo 6 de julio, inmediatamente después del servicio, estaré teniendo una reunión con usted, si usted tiene la oportunidad de acompañarnos. Ahora, si usted puede, quiero que nos empecemos a conectar el día de hoy con el Señor. No es que estemos desconectados, sino simplemente buscar de su presencia, para que sea Él hablándonos el día de hoy. Así que incline su rostro, vamos a buscar al Señor. Dios del cielo, venimos delante de ti del día de hoy, Señor. Hemos cantado, hemos adorado, nos hemos saludado los unos a los otros, Señor. Y en esta hora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar lo que tu palabra quiere decirnos, ayúdanos, Señor, a que sea tu Santo Espíritu direccionándonos. Padre, que seas tú removiendo cosas que hayan ser removidas, pero sobre todo, Señor, que podamos caminar junto a ti. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos movernos hacia la unidad, que podamos ser unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, en todo momento. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada terminamos esa serie de predicaciones de José, que creo que fue de gran bendición. Hoy vamos a estar empezando por las próximas 6 semanas una serie que vamos a estar profundizando los principios que nosotros tenemos como iglesia, y son principios que están fundamentados en lo que es la palabra. Como iglesia, si usted lo conoce o no, si ha tenido la oportunidad de ir a uno de nuestros almuerzos, hay 6 principios que tenemos: unidad inquebrantable, acciones audaces, generosidad intrépida, mentalidad comunitaria, verdad relacionable y autenticidad agresiva. Son 6 cosas que como iglesia nosotros valoramos. Por supuesto, la palabra siempre es el fundamento, pero aquí en los Estados Unidos, no sé si usted ha prestado atención, en una calle hay como 5, 6, 7 iglesias, cada una diferente, y esto es lo que como iglesia nos identifica: 6 principios por el cual nosotros nos movemos, por el cual seguimos una visión hacia donde el Señor quiere que llegamos. Son principios, una vez más, que no nos los inventamos, sino que están fundamentados en la palabra del Señor, en las Escrituras, y que son de mucho valor para nosotros. Y el día de hoy quiero que nos enfoquemos en uno de los principios de los cuales yo he estado meditando bien profundamente desde que empecé como pastor de español. Hoy vamos a estar hablando en lo que es la unidad inquebrantable. Lo que es la unidad. La iglesia no es el edificio, sino es el conjunto de creyentes. Cada persona que se identifica y le ha dado su vida a Cristo, somos entonces la iglesia. Algo que debemos continuar es el trabajo en equipo, sabiendo que como iglesia nuestra meta es agradar a Dios. Y es necesario entonces, mientras tú y yo buscamos agradar a Dios, pues es necesario buscar siempre la unidad, estar juntos, porque hay algo que sabemos y que debemos de tener siempre presente, y es que hay un enemigo que no le gusta lo que Dios ha estado haciendo, lo que continúa haciendo y continuará haciendo a través de esta iglesia. Y entonces el enemigo tiene como objetivo principal destruir la iglesia de Dios, destruir al creyente.
Y una de las maneras en que lo hace es a través de la división, a través de la ausencia de unidad en un conjunto de creyentes, ya sea por medio de chismes, contiendas, orgullo, egoísmo, muchas cosas más que usa el enemigo para traer división, porque cuando una iglesia está dividida, créame que hay muchos problemas. Por esto es necesario que tú y yo no le demos lugar a estas cosas que traen desunidad, sino que busquemos siempre la unidad, que sea nuestra meta y prioridad cada acción que yo tomo. ¿Cómo puedo traer unidad al cuerpo de Cristo? Y sabes que es algo esencial para alcanzar esa unidad que queremos y buscamos como iglesia, que está fundamentada en la palabra, es dejar el orgullo. El ser humano tiene esa tendencia a ser orgulloso, a preocuparse por el yo, lo que yo quiero, como yo prefiero las cosas. Pero es necesario dejar ese orgullo y buscar la humildad. Y si hay algo que quiero que atesores en tu corazón el día de hoy, es esto: una iglesia que camina en esa humildad. Una iglesia que busca esa humildad, consigue la unidad. Tú y yo podemos hablar de unidad todo lo que queramos, pero primero tenemos que caminar en humildad. Porque si no hay humildad, nunca vamos a conseguir la unidad. Pero donde hay humildad, donde hay personas que se someten no al pastor, sino se someten a Dios, que tienen al Señor como su prioridad, créame que entonces podemos caminar en unidad. Como pastor, y créame que puedo hablar por muchos pastores, uno de los mayores anhelos que tiene cada pastor es ver una iglesia unida. Una iglesia caminando bajo el mismo propósito. Una iglesia que se preocupa por las necesidades de los demás en vez de solamente la de ellos. Créame que ese es el gran anhelo, al igual que muchos de ustedes que son padres de 3, 4 hijos. Nuestro anhelo es que nuestros hijos anden en armonía, juntos, sin pelear, sino unidos. De una manera mucho más grande, la palabra llama a la iglesia a caminar en unidad. Así que el día de hoy, si usted tiene su Biblia, por favor, le voy a pedir que vaya conmigo a Filipenses. Filipenses, donde vamos a ver un capítulo que nos habla acerca de esto. Vamos a Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 y vamos a ver varios versículos. Filipenses 2, versículos del 1 al 4 para empezar. Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto en compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmos o por vanagloria, sino con la actitud humilde. Cada uno de nosotros considera al otro como más importante de sí mismo. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchas cosas que podemos aprender a la luz de estos 4 versículos con respecto a la unidad. Y la primera cosa que yo veo, que quiero dejarte el día de hoy, es que la unidad, esta unidad que nosotros como iglesia queremos buscar, está fundamentada en 4 cosas, como la acabamos de leer en el versículo 1. Está primeramente fundamentada en Cristo, fundamentada en el amor, fundamentada en el Espíritu y fundamentada en afecto y compasión. La unidad está fundamentada en estas cosas. Vea lo que dice el versículo 1 una vez más, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Estas son las 4 columnas, 4 piernas, si se le puede decir, que debe tener una iglesia que busca la unidad. Primero, estímulo en Cristo, tener esa unión con el Salvador. Es necesario estar en Cristo, tener fe, porque si hay alguien aquí que aún todavía no tiene a Cristo, pues ese es el primer paso. Hay que buscar de Cristo, buscarlo a Él como Salvador y Señor de tu vida. Por supuesto, también se nos habla del amor. Nosotros nos sentimos animados a continuar porque Cristo nos ama, y ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, por ende debemos demostrarle al prójimo. Amar al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, también nos habla de esta comunión del Espíritu. ¿A qué se refiere? Esa expresión también puede traducirse a lo que es participación del Espíritu. Todos los cristianos somos sellados por el mismo Espíritu.
Y tenemos que tener una búsqueda constante con el Espíritu. No podemos estar en la carne. Leía yo hoy en Romanos esta mañana. Si nos dejamos llevar por las cosas de la carne, créanme que las cosas no van a ir a bien. Pero si nos guiamos por el Espíritu, las cosas son diferentes. Es algo que le da gloria a Dios. Y por supuesto también vemos afecto y compasión. Amar al prójimo, por supuesto, pero no solamente que ese amor nos lleve a la compasión. Que internamente nos sintamos incómodos cuando uno de mis hermanos o hermanas no está pasando por algo bien. Estas son cosas esenciales en nuestra búsqueda de la unidad. Deben de ser el fundamento. Si no tenemos a Cristo, si no tenemos amor, si no somos compasivos, si no tenemos comunión con el Espíritu, créame que esta iglesia va a empezar a fragmentarse y a dividirse. En otras palabras, la unidad viene como el resultado de una iglesia que está en Cristo. La unidad viene como el resultado de una iglesia que tiene amor, que tiene comunión del Espíritu, que demuestra afecto y compasión. Y esto me lleva al siguiente punto que tengo para ustedes. Una iglesia en unidad camina bajo un mismo sentir, amor, propósito y no en divisiones. Una iglesia en unidad camina bajo un mismo sentir, amor, propósito y no camina en divisiones. La gente en multimedia me está siguiendo. No, ok. Ese es el segundo punto. Y ahí vemos en lo que es el versículo número 2, Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aquí vemos un énfasis muy fuerte en la unidad, a tal punto que es algo necesario para completar el gozo de Pablo. En pocas palabras, el sueño de Pablo es que ellos estén en unidad, que los hermanos estén unidos. Y una vez más, ese es el sueño de todo pastor, y es algo que traería gozo a cualquiera que estén juntos, unidos. Y vemos que se nos dice del mismo sentir, que el sentir del creyente sea agradar a Dios. Que podamos estar en un mismo amor, que nuestro amor sea el del Señor. Como el Señor nos amó primero, entonces yo voy a amar a mi prójimo. Unidos en espíritu, una vez más, que Cristo nos ha sellado a través de su Santo Espíritu, y unidos en un mismo propósito. Y que nuestro propósito como iglesia sea hacer la voluntad de nuestro Señor. Así es como luce una iglesia en unidad, moviéndonos juntos hacia una sola meta, misión y visión. Nuestro llamado es estar enteramente unidos, a tener el mismo amor, mismo sentir, mismo propósito, el mismo parecer. Significa que entonces tenemos que estar de acuerdo en las cosas primarias. Por ejemplo, Jesús es el único camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como iglesia, tú y yo tenemos que estar de acuerdo con eso, es algo primario. Que la salvación es por medio de la gracia y de la fe, no por obras. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo con eso, no porque lo dice el pastor o lo dice alguien, no, porque la palabra lo establece, que es por gracia. Que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son cosas en que debemos de estar en el mismo sentir, tener el mismo espíritu. Si no estamos en la misma página en lo que es primordial, pues no habrá unidad, porque un hermano está predicando una cosa, otro hermano otra. No, juntos predicando al mismo Cristo que vemos a través de la palabra. Ahora bien, yo creo que cuando pensamos en unidad, esto no significa uniformidad. Y creo que hay diferencias entre estas dos cosas. Yo me acuerdo en Venezuela, acá en los Estados Unidos, algunas escuelas lo hacen también. Cómo los estudiantes usan uniformes, se ponen el mismo pantalón, misma camisa. Incluso en Venezuela eran tan estrictos que las medias tenían que ser blancas. Me acuerdo que en ocasiones me devolvieron a la casa porque no tenía las medias blancas, o porque mis zapatos no eran negros. Era una cosa increíble, o sea, todos tenían que ser uniformes, todos tenían que ser iguales. El corte de pelo, desde todo lo que se usaba, tenía que ser igual. Pero mis hermanos, en la iglesia, acá nadie le estamos pidiendo a nadie que use la misma ropa, pero hay cosas secundarias donde no es necesario que estemos en la misma página. En lo primordial, en lo que enseña la palabra, lo que enseña la palabra inspirada por el Espíritu Santo, es importante estar en la misma página. Pero ojo, cuando digo cosas secundarias me estoy refiriendo a cosas creadas por el hombre. Créame que en medio de nosotros hay personas que le gustan ciertos estilos de música, y al otro hermano le gusta un estilo de música diferente.
Hay hermanos que les gusta la música bien alto, otros hermanos que les gusta la música baja. Hay hermanos que prefieren a un pastor que se pare con su gabán, con su saco, con su corbata. Definitivamente, si usted ha estado acá por mucho tiempo, no creo que me haya visto usando corbata, a no ser que sea un funeral. O sea, pero son cosas de preferencia. O sea, no es que la Biblia nos dice el pastor tiene que usar la corbata. Para empezar, la corbata ni existía en los tiempos de Jesús. Ahora bien, tampoco es que estoy diciendo es que la corbata es mala. No, para nada, son cosas secundarias. No estamos hablando si Cristo es el Hijo de Dios o no. Estamos hablando de cosas de preferencia personal. Y en esas cosas no es necesario estar en la misma página, porque sería imposible que cada uno de nosotros acá tengamos las mismas preferencias. No, cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferente contexto, venimos de diferentes nacionalidades y eso lo hace un poco más difícil. No es como nuestra iglesia que teníamos en Venezuela o la iglesia que había en Cuba, pues todos eran cubanos, pues se parecían en muchas cosas. Todos éramos venezolanos, teníamos las mismas costumbres, pero acá en los Estados Unidos es algo muy particular en cómo nos unimos, diferentes nacionalidades. En esta semana estaba pensando en eso y creo que tenemos más de 10 nacionalidades. Y no las voy a mencionar porque no quiero que nadie diga, no, me dejaste por fuera. Pero la idea es que cada uno de nosotros sí somos hispanos. Pero no quiere decir que tengamos la misma manera de pensar en algunas cosas, porque venimos de otros contextos. Una vez más, buscamos la unidad en lo principal, lo primario, la palabra de Dios. En lo secundario, preferencias personales. Cada quien pues tiene su manera de ser. Somos diferentes, pensamos diferentes en muchas áreas. Como lo dije, es imposible que todos estemos de acuerdo en cosas que son preferencias. Y no podemos, escuche muy bien, no podemos imponer nuestras preferencias a otros. Y creo que es un error que como iglesia se ha cometido por muchos años. Imponer algo a los demás, una carga que no está en la Biblia, sino simplemente es una preferencia. No podemos hacer eso. Una vez más, en lo que sí debe haber un de acuerdo es en aquellas cosas que son palabra, que hemos sido salvos por el mismo Señor. El único camino es Jesucristo. Lastimosamente, cuando no estamos en esa unidad en las cosas primarias, es cuando empiezan las divisiones. En el Nuevo Testamento hay una iglesia, la iglesia de Corinto. Era una que había sido plantada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Sin embargo, después de su partida, esta iglesia empieza a flaquear. Por esto Pablo no pierde tiempo y les escribe una carta con un montón de exhortaciones debido a la cantidad de problemas que había en Corinto. Muchos llaman la carta de Primera de Corintios como la carta de los problemas, porque ahí va capítulo por capítulo hablando de diferentes problemas. Habían problemas matrimoniales, el culto a los líderes, inmoralidad sexual y así continúa la lista. Pero interesantemente hay un problema muy significativo, el cual Pablo se asegura de tratarlo primero. ¿Sabes cuál es ese problema que Pablo empieza a hablar en 1 Corintios 10? En 1 Corintios capítulo 1. La división. Había un problema de división en la iglesia. En otras palabras, había una ausencia de unidad entre los creyentes. Acompáñenme a 1 Corintios 1:10. Dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Wow. A mí me llama mucho la atención esa expresión. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como empieza esta carta del apóstol Pablo. En otras palabras, como yo me acuerdo mucho al leer esto, lo que me solía decir mi mamá a mí y a mi hermano. Créanme que en mi infancia yo peleaba mucho con mi hermano, y mi mamá en muchas ocasiones me decía: por el amor a Dios, deja ya de pelear. Por el amor a Dios. Y yo veo quizás un Pablo diciendo: hermanos, os ruego por Jesucristo que por favor no hayan divisiones.
La iglesia en Corinto estaba llena de contiendas, no se la llevaban bien, no habían armonía, se habían olvidado que de que en esto los conocerían, que los discípulos de Jesús tenían que amarse los unos a los otros. Se habían olvidado que en aquel Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se habían olvidado de estas cosas, había división, contienda, había enemistad entre ellos. Y esa falta de unidad era el problema en la iglesia de Corinto. No habían estas cosas, estaban divididos. Y algo muy interesante, que cuando usted continúa leyendo la historia de la iglesia de Corinto, esa división surgió debido a preferencias personales, debido al orgullo, debido a inmadurez en los creyentes. Cuando empezaron a identificarse con diferentes líderes, uno decía, no, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. Y el otro decía, yo soy de Jesucristo. Había una división entre ellos por preferencias personales, y esa división entonces trajo desunidad, a tal punto que Pablo les preguntaba, ¿está Cristo dividido? Y créame que así como lo vemos en la palabra en la iglesia de Corinto, aún hoy hay muchas cosas que pueden dividir a una iglesia. Y siempre el motivo, en muchas ocasiones, son esas preferencias personales. Yo me acuerdo en una ocasión, en un estudio bíblico, hice una pregunta como esta a los hermanos: ¿qué cosas pueden dividir a una iglesia? En menos de 2 segundos, una hermana, sin pensarlo 2 veces, contestó: el chisme. El chisme. El chisme, dijo la hermana, es algo que destruye la unidad en la iglesia. Y ¿saben algo? Mira, tiene mucha razón lo que dice esa hermana. Cómo nosotros, a veces, en vez de frenar, cuando alguien viene a contarnos algo, vamos y repetimos todo y le cambiamos y le agregamos más, le quitamos menos. Dice otro, le agrega más picante o le agrega más sazón a lo que escuchó. Mis hermanos, que mientras tú y yo nos continuamos caminando como iglesia, juntos, unidos, es importante dejar el chisme a un lado. Por eso yo le doy gloria a Dios por aquel capítulo en Santiago, capítulo 3. Usted lo puede leer, en su casa le dejo esa asignación, Santiago 3, versículos 1 al 12, que nos habla de la lengua. De aquel miembro que es tan pequeño, pero la lengua puede encender todo un bosque. Puede encender todo un bosque y hay que tener cuidado con ella. No empezar a crear rumores, no empezar a hablar cosas que no son, porque créame que lo que parece algo insignificante, lo que parece solamente un pequeño comentario acerca de alguien, puede terminar encendiendo todo un bosque. Ten cuidado. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Oh, mis hermanos, es mucho mejor callar que empezar a hablar cosas que no son o las cuales no estamos seguros. Créame que como iglesia, no sé si sea bueno decir eso, pero especialmente nosotros los hispanos, tenemos esa tendencia a hablar, a empezar a hablar los unos con los otros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No estoy diciendo que no podamos hablar, claro que no, pero que lo que hablamos sea algo bondadoso, que sea algo edificante, que no hablemos cosas de engaño. Ahora muy bien, nos continuamos moviendo, el tiempo avanza. Si verdaderamente queremos ver una iglesia unida, hay que atesorar lo que dice la palabra. Hay que atesorar lo que dice la palabra. La unidad demanda dejar la actitud orgullosa atrás y adoptar una actitud humilde donde los demás son la prioridad. Cuando tú y yo queremos caminar en unidad, pues es necesario, es indispensable dejar una actitud de orgullo atrás. Y entonces cuando dejamos el orgullo atrás, pues tenemos que adoptar una actitud de humildad donde los demás son la prioridad, y es lo que vemos en los versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vemos acá que se nos menciona el egoísmo, vemos que se nos menciona la vanagloria. Son cosas que no deben de tener cavidad dentro de la iglesia, porque esas cosas llevan a divisiones. Y este es un problema que posiblemente estaba atacando a la iglesia en Filipos, y Pablo los exhorta a ellos a actuar de una manera diferente.
Y para muchos de nosotros esto es verdaderamente un desafío duro de cumplir en nuestra humanidad. El nada hacer por egoísmo, nada hacer por vanagloria. Porque eso requiere en su esencia dejar mi yo, mis preferencias personales, lo que yo quiero a un lado. En pocas palabras, cuando pensamos en una persona egoísta, en una persona vanagloria, pensamos en alguien orgulloso. El orgullo por naturaleza es competitivo. El orgullo por naturaleza siempre intenta elevar a una persona por encima de otras. Se enfocan en yo, se enfocan en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. El problema está en que el orgullo promueve división y conflicto. Porque empezamos los unos al otro. No, pero a mí me gusta esto. No, pero es que a mí me gusta lo otro. No, pero es que tiene que ser así. No, es que tiene que ser de esta otra manera. Y así poco a poco empiezan entonces las divisiones en cosas que son preferencias personales. La palabra nos llama a dejar esas preferencias a un lado y darle la prioridad, no a lo que yo quiero, sino darle la prioridad al interés del prójimo. Es lo que nos dice la palabra, a tal punto que debemos de considerar al prójimo como más importante que yo. No solamente ver su necesidad como algo importante, sino considerarlo a mi prójimo, al vecino. Y eso incluye al que te cae mal. Uy, pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo así que me cae alguien mal? A tu prójimo, a tu vecino, al que está a tu lado. Aquí como iglesia tenemos que darle la prioridad al otro, a su necesidad. Qué hermoso es cuando dejamos la actitud orgullosa a un lado y actuamos en humildad. Cuando adoptamos esa actitud humilde. ¿Sabes por qué? Porque la humildad, al contrario del orgullo, la humanidad en su naturaleza acepta un lugar de servicio. La humildad en su naturaleza se preocupa por las necesidades e intereses de los demás, promoviendo así la unidad. Es decir, el que camina en humildad sabe que no se trata de lo que yo quiero, sino se trata del bien común de los demás. Créame que muchos de nosotros a veces queremos tal cosas, pero no se trata de mí, se trata de los demás, de mi prójimo. Ser humildes, en una ocasión lo dije, predicando hace tiempo. Ser humildes es saber que no soy la última Coca-Cola del desierto, sino simplemente otro grano de arena en el desierto. Otro granito de arena más. ¿Qué te hace a ti más importante que el que está a tu lado? Actuar en humildad significa que los demás serán mi prioridad. Pablo entonces vemos a través de las escrituras que invita a los creyentes a que consideren a sus hermanos, a que consideren las necesidades de ellos como más importantes que sus propios intereses. Mientras estaba leyendo comentarios acerca de Filipenses 2, vea con lo que me encontré, se lo quiero compartir. El antídoto de la iglesia contra el egoísmo y las divisiones es una preocupación constante por el bienestar de los demás. En pocas palabras, cuando tú te propones constantemente enfocarte en la necesidad de los demás, pues no hay tiempo para el orgullo, no hay tiempo para el egoísmo, para las divisiones. Ese es el antídoto, que no tú y yo podamos enfocarnos en el prójimo. Hablábamos del campamento 2025, tantos jóvenes, tantos niños que salieron allí a enfocarse en el Señor. Por supuesto, tenemos actividades divertidas para los niños que van al campamento, pero el enfoque principal es la protección de ellos. El enfoque principal es que ellos puedan conocer a Jesús, que puedan ser alimentados. Y como se los dije, tuve la oportunidad de estar con ellos en una cabaña. Llegué el lunes, pero mis hermanos, yo llegué bien cansado y no pensé que estaba enfermo, pero el siguiente día todavía tenía con un dolor de garganta, tenía frío en medio del verano. Usted sabe cómo es el verano, tenía que salir en pleno sol con chaqueta. Y yo dije, no, algo está mal conmigo. Y me acuerdo que mi deseo, créame, mi deseo era continuar toda la semana hasta el viernes, compartiendo con los muchachos, enseñándole la palabra de Dios. Pero mis hermanos, primero va la protección de los niños. A pesar de lo que yo quería continuar, yo no quería irme. Pero le digo a la enfermera, ¿sabes qué, enfermera? Por si acaso, chequéame la temperatura, porque yo sí me sentía mal, pero no tan mal como para irme. La enfermera me chequea la temperatura,
temperatura casi 40 grados, 103, 104. La enfermera cuando me chequea la temperatura da con un brinco y se asustó la enfermera que una fiebre muy alta. Y mis hermanos, para hacer la historia corta, por el bienestar del prójimo, por el bienestar de estos niños, por mucho que yo quería quedarme en aquel campamento, ese martes que me chequearon la temperatura, volví a mi casa. Al igual que cuando pensamos en nuestros hijos, no es la primera vez, ya es la segunda en que por precaución, por amor a mi niña, tuve que quedarme en un cuarto quizás unos 2, 3 días hasta que me sentía mejor. Y mis hermanos, como iglesia, al punto que quiero llegar, ¿cómo tú miras la necesidad de tu hermano? ¿Qué decisiones tú estás tomando cada vez que vienes a la iglesia? ¿Estás buscando el bienestar de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana? ¿O estás buscando siempre qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Una vez más, como te lo dije al principio, una iglesia que camina en humildad consigue la unidad. Tú y yo hablamos de unidad, pero para poder conseguir esa unidad hay que caminar primero en humildad. Y humildad es darle la prioridad a los demás. Humildad es esa, por su naturaleza, es tener a Dios como prioridad. Es darle a Él el lugar que Él se merece y someterme a Él. Gloria a Dios. Y el último punto que te quiero dejar el día de hoy es que cuando tú caminas en humildad, cuando tú buscas la unidad, estás siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Mis hermanos, no estamos acá predicando algo que Jesús no imitó. No estamos aquí predicando algo que Jesús nunca hizo. Créame que cuando tú y yo somos humildes, cuando tú y yo buscamos la unidad, estamos siguiendo el ejemplo del mismo Cristo Jesús. Vea lo que dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Jesucristo mismo, Dios en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en la carne, Jesucristo el Todopoderoso, aquel que estaba en el principio, antes de que todo existiera, Jesús ya estaba. Él es el gran yo soy, ese Jesús, mis hermanos, que no tiene necesidad de nada, se despojó de sí mismo. Tomó la forma de un siervo y vino y moró y habitó entre nosotros. Y mis hermanos, cuando vemos la vida de Jesucristo, cuando vemos los evangelios, vemos que Jesús le dice constantemente a sus discípulos: el que quiera ser primero, vaya atrás de la línea. Porque el Hijo del Hombre, yo, dice Jesús, no vine para que me sirvieran, sino para servir a los demás y dar mi vida en rescate por muchos. Ponte de pie en esta hora. La palabra señala a Cristo como el ejemplo supremo de la humildad. La palabra nos motiva a nosotros a intercambiar nuestros motivos egoístas y orgullosos por la actitud de Cristo mismo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Cristo tenía todos los motivos para gloriarse, ya que Él es Dios mismo, pero vemos que Jesús se entregó voluntariamente por nuestra gran necesidad. El Hijo de Dios no buscó su propio beneficio, sino el de los demás. No ignoró tu necesidad, porque si Jesús hubiera ignorado tu necesidad, ¿qué sería de ti el día de hoy? Él no la ignoró, sino actuó. Y cuando Dios actúa, cuando Jesucristo se da por el rescate de muchos, entonces dice el texto: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Tremendo ejemplo que Él nos da. El Todopoderoso Jesús actuó en humildad. ¿Cómo estás actuando tú en tu vida? ¿Cómo estamos actuando nosotros como iglesia? Por alguna ocasión
Dios me llamó a mí, a esta iglesia como pastor, y por supuesto hay un propósito detrás de eso. Pero ustedes, cada uno de ustedes que están aquí el día de hoy, cada una de las personas acá en el grupo de alabanza, cada una de las personas allá en el grupo de medios, cada persona que está en el lobby, nosotros no estamos acá por casualidad, sino que también Dios los llamó y los trajo a ustedes, a esta iglesia, con un propósito. Así que mientras tú y yo estemos en esta iglesia, somos un equipo, y cada uno de nosotros debemos de actuar de la misma manera que Jesucristo actuó, porque Él es la única cabeza y seguimos la guía y el ejemplo de Cristo. La iglesia, este equipo, según la palabra, se nos llama como un cuerpo con muchos miembros, y aunque muchos son los miembros, seguimos siendo solo un cuerpo. Cuando cada uno de nosotros debe llevar a cabo lo que Dios ha puesto en nuestras manos en unidad. Imagínense por un momento los deportes. Los que han practicado deportes, todos los integrantes de un equipo trabajan juntos, y cuando entonces empiezan a haber divisiones dentro del equipo, pues se debilita todo, las cosas no marchan como deben de marchar. De igual modo, cuando los miembros de la iglesia no trabajan en unidad, cuando los miembros de la iglesia no estamos buscando al Señor primero, cuando los miembros de la iglesia no estamos haciendo el ejemplo que el Señor nos dejó, pues entonces la congregación se debilita, empiezan las divisiones, le empezamos a dar lugar a la carne. Imagínese por un momento su cuerpo humano, y que usted tenga una mano metida en una gaveta, tenga el pie en la cama, tenga su cabeza puesta en otro lugar. Así no trabaja el cuerpo humano. El cuerpo humano, el tuyo, está unido con tejidos, tendones, para que pueda funcionar correctamente de una manera mucho más grande. El cuerpo de Cristo, la iglesia, el conjunto de creyentes tiene que caminar en unidad. Y caminamos en unidad buscando el interés de los demás. Debemos de trabajar en equipo hacia adelante para alcanzar la meta, dejando las preferencias a un lado, dándole la prioridad al prójimo, perdonando al que tenemos que perdonar, recordando que el que quiere ser primero tiene que ser último, y que Jesús no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Una iglesia que camina en humildad consigue la unidad. ¿Estás caminando en humildad? ¿Le estás dando la prioridad a tu prójimo? Mis hermanos, para poder llegar a donde Dios nos quiere llegar, la unidad es importante. Es un no negociable, y como iglesia es uno de nuestros principios, porque lo vemos a la luz de la palabra. Incline su rostro el día de hoy. Dios del cielo, te pedimos que seas tú magnificándote a través de nosotros, que seas tú, Señor, trabajando en nuestras vidas. Señor, que cada persona cuando me vea a mí vea el ejemplo de Jesús. Señor, ayúdame a caminar en unidad. Ayúdame, Señor, a buscar de tu presencia. Ayúdame, Señor, a dejar a un lado mi orgullo, mi ego, mi altivez. Ayúdame a ser humilde, Dios del cielo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cante con nosotros, iglesia.